La crisis financiera y económica de los últimos días ha generado gran preocupación, no solo en nuestro país, sino que también medios económicos internacionales dan cuenta de lo que ocurre en la Argentina, como el Financial Times, Bloomberg y otros medios especializados. Es realmente un tema importante que vamos a dialogar con Carlos Pañi. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Preocupado? Bueno, sí, está pasando algo muy serio. ¿Qué está pasando? En términos generales te diría que a partir de ahora se va a definir qué es el gobierno Macri. Es decir, esto que está pasando va a imprimirle una identidad al gobierno según qué reacción tenga el gobierno frente a este problema que está ocurriendo delante de nuestros ojos. ¿Qué está pasando? Una enorme pérdida de confianza en la estrategia, primero en la estrategia del Banco Central y por añadidura en la política económica en general. Sí. Fíjate que el Banco Central está vendiendo dólares para fijar el precio del dólar en un determinado nivel. El dólar sigue subiendo, la gente pide dólares, te recompensan más porque te quedes en pesos, la tasa que dijiste recién. 33. Que es una tasa exorbitante. Sí. Y aún así la gente sigue pidiendo dólares. ¿Esto qué significa? Significa algo, para empezar, muy general, que es que los inversores, pongamos el mundo, los tenedores de dólares, han decidido dejar de financiarte lo que se llama el déficit de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Hay un desbalance, que lo venían señalando muchos economistas, el primero que lo señaló fue Pratgay en diciembre, que es un desbalance que indica que los dólares que necesita la economía, no el Estado, Sí. Después vamos al Estado, la economía para funcionar son insuficientes. Y ese déficit de cuenta corriente aumentó muchísimo en muy poco tiempo, en un año. En aquel momento, cuando se empezó a señalar este problema, ese déficit era de 4,2, 4,3, hoy es de 5 puntos del producto. Bueno, lo que se ha dejado de financiar es eso. Quiere decir que todos los que nos fuimos al exterior con un dólar barato o compramos cosas importadas o, digamos, todo lo que significa una economía con mucho consumo de dólares, eso ahora va a ser muchísimo más restrictivo porque no te lo financian más. La consecuencia siguiente es si te van a financiar con dólares el déficit fiscal, ya no el de cuenta corriente, ya no el desbalance del desajuste que hay en la cantidad de dólares de la economía general, sino el desajuste de las cuentas públicas. Este es un problema, el que hoy debe estar preocupado, el primer preocupado es Sturzenegger, el segundo debe ser Luis Caputo, el ministro de Finanzas. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil para él salir a tomar deuda en dólares. Y tampoco sabemos si va a querer tomar deuda en pesos, con una tasa del 33%. ¿Esto qué quiere decir entonces? Si te dejan de financiar el déficit de cuenta corriente y después te dejan de financiar el déficit público, tenés más problemas de financiamiento para el déficit público, quiere decir que estás ante una encrucijada por la cual vas a tener que decidir uno u otro camino. ¿Cuáles son esos dos caminos? Bueno, el gobierno está en un debate respecto de esto. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el gobierno entiende la dimensión del problema, porque hasta ahora todas las señales que emitió es acá no pasa nada. Marcos Peña dijo, no es para preocuparse. Bueno. Palabras más, palabras menos. Ahora Carrió salió de la Casa de Gobierno diciendo quiero llevar tranquilidad a la República. Sí. ¿Es para preocuparse? ¿A quién le creo? Después vamos a hablar de este tema, de los problemas de comunicación y de política acá. Pero digamos, el primer problema que tenés es que el gradualismo navegaba sin dificultades por una clave. Había financiamiento. Entonces yo puedo permitirme no hacer un déficit, un ajuste fiscal severo si tengo la posibilidad de financiarme. Lo que se ha cortado ahora por esta crisis de confianza es el financiamiento y una política del Banco Central que sigue liquidando divisas, entregando reservas a cambio de nada. El mercado le va ganando todos los días y esto es la señal más evidente, no la única, de pérdida de confianza. Entonces, frente a esto, vas a tener dos caminos. Un camino es el que te indican los operadores ortodoxos del mercado, que te dicen,
demostrame ahora que como este déficit no lo podés financiar, que vas a tener menos déficit. Ajustame más las cuentas fiscales. ¿Y en dónde se ajustan las cuentas? No sé, ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver si se puede hacer eso. Subí la tasa de interés. Es decir, ajustá el costo del dinero. Enfriá la economía. Claro. Renunciá al crecimiento. Consumamos menos. Problemas que en alguna medida los vas a tener también porque todo lo que significa financiamiento externo se complica. Por ejemplo, el programa de propiedad participada, que fue la fiesta del gobierno el año pasado, ahí va a haber un signo de interrogación, por todo eso supone, hoy había empresas emitiendo títulos u obligaciones, etcétera, que dejaron de emitirlas, bonos. Digamos, hay un signo de interrogación enorme sobre el financiamiento general de la economía. Entonces, un camino es este ortodoxo. Los que te van a decir no lo tomes, te van a decir, mirá, no, justamente no lo teníamos que tomar al comienzo y tampoco ahora. Nunca fue una solución. ¿Por qué? Porque ajustás más, mayor recesión, menos recaudación, más déficit. Agigantás la incógnita. Después vamos al problema político, que nunca hay que perderlo de vista, porque estamos con un esquema político frágil. Es un gobierno de coalición que está en minoría en ambas cámaras en el Congreso. Está la otra vía. Bueno, la vía anterior que te dice, sacalo a Sturzenegger, dejá que termine de desgastarse y después pone uno más ortodoxo que Sturzenegger, que los bancos y el mercado le crean más. ¿Por ejemplo? No tengo un nombre. No tenés un nombre. Y además, dar un nombre me parece... Hay 1000 nombres dando vueltas y todos niegan querer ser, además. Tenés que conseguir a alguien que quiera ir ahí. Y esos nombres, además, son para esmerilarlo también a Sturzenegger. Claro. Ya se está hablando de su reemplazo, en que el gobierno lo sostiene. Del otro lado... ¿Más de lo mismo? Más gradualismo. Ahora lo que tenés que hacer es dejar que el tipo de cambio corra. Hasta que encuentre solo un techo. Hasta que encuentre un techo. Que esa devaluación haga que los pocos dólares que te ingresan sean suficientes como para pagar los costos que tenés en pesos. La inflación te va a licuar el déficit. Acá hay algo importante técnico, Juan. Hay una relación que no siempre se entiende, pero que tiene que ver, es clave para el concepto del gradualismo, inversa, entre bajar la inflación rápido y reducir el déficit. Si yo bajo la inflación de un saque, 10 puntos de un año a otro, no lo puedo hacer, pero supongamos que lo hiciera, o 7 puntos de un año al otro, o 5 puntos de un año al otro. Como el 60% del gasto público está indexado, voy a estar pagando con cifras de inflación del año pasado, pero ingresos ajustados por menos inflación este año. Tengo menos ingresos y más gasto, aumento el déficit. Entonces, una de las claves por las cuales muchos dicen, pará, la inflación bajala de a poco, es que si la bajás de golpe, me aumentás el déficit, no lo achicás. Al revés, si bajo menos la inflación, esto significa que el gobierno salga a decirle a la gente, la pauta de inflación se modifica. ¿Otra vez? Obvio, otra vez. Es que acabas de comerte un gran sogazo. Lo que está pasando es importante. Lo que está pasando es importante. Después vamos a ver cómo se vive dentro del gobierno. Pero digamos, le tenés que decir, la pauta de inflación va a ser otra. El compromiso que asumimos de bajar la inflación, lamentablemente no lo pudimos cumplir. Tenemos que pedir disculpas. Y vamos a tener una licuación del gasto público por vía de inflación que posiblemente me permita, escuchá lo que digo, no hacer un ajuste tarifario tan importante. Pero voy a tener más inflación durante un tiempo. Y voy a tener puja salarial. Digamos, esto de que la inflación bajaba y la economía se ordenaba, sí, que era el sueño del gobierno hace una semana. Déjame hacer el último ajuste de tarifas, es el último precio regulado que toca los precios y eso va a lograr que la inflación del año que viene va a ser una inflación baja y se van a notar todas las virtudes de este programa. Eso quedó en... Ya no existe más ese argumento, Ahora, el tema no es solamente qué camino tomás. Desde el punto de vista teórico, tenés que ver, como siempre en política, lo que vos hacés no es lo que pensás cuando te estás duchando a la mañana.
Tenés que pensar a tu idea de qué andamiaje de poder la dotás. El camino ortodoxo, que para muchos es el equivocado, además es inviable políticamente, porque imagínate que si los radicales no te aguantaban un aumento de tarifas como el que proponía el gobierno antes de hablar de las tarifas en cuotas, menos van a aguantar más ajuste. No te van a decir a dónde nos está llevando. Porque además el ajuste se hace sobre nuestro electorado, que es el de clase media. Eso es lo que te van a decir los radicales. Aunque Carrió. Cuando Carrió vea que lo dicen los radicales, lo va a decir ella en voz mucho más alta después, porque hay una competencia también por el dominio de ese sector social. Por otra parte, si haces ese ajuste, como lo imaginan los que te hablan desde los tenedores de títulos, que son los que quieren que hagas ese ajuste, porque quieren que no seguir perdiendo por aquello que compraron, un bono, una LEVAC, un bono en dólares, lo que te van a decir... el problema que vas a tener no te lo va a plantear los radicales ni Carrió, te lo va a plantear Vidal. ¿Por qué? Porque vas a tener un ajuste social importante en el conurbano. Porque eso te lleva, esta tasa del 33% te lleva a una recesión, a una caída importante en el nivel de actividad. Entonces vas a tener recesión más inflación. Es una combinación complicada. Entonces vas a tener que tener otra política. O probablemente tenga... Y esto no está decidido ni por asomo dentro del gobierno, cuál es el camino a tomar. Pero más allá de la política conceptual que adoptes, el concepto que adoptes, más allá del andamiaje político de que dotes a esa idea, tenés otro problema hoy. ¿Quién la comunica? ¿Hoy a quién le crees? A Sturzenegger ya no le crees. Nadie le cree. Ministro de Economía, de Hacienda. Han decidido no tener. No tener. Entonces, Peña me dice que no pasa nada. No sé si creerle a Peña. Hoy una reunión de gabinete que fue desde el optimismo de decir vamos a salir adelante, me parece que menospreciando la dimensión del problema, a la victimización. Nadie nos entiende. Acá es donde te vas a encontrar, Macri se encuentra en una encrucijada. Porque hoy muy probablemente en esta crisis, dentro de 2 o 3 días, el único que nos pueda decir hacia dónde va es él. Y le creamos, sea Macri. Con el costo que significa que la palabra del presidente quede expuesta, salvo que decida tener un ministro de Economía, cosa que hasta ahora ha decidido que no. Cavallo le está diciendo tenés que tener un ministro de Economía. Lo que pasa es que Cavallo es en sí mismo, él en su propio cuerpo, la demostración de que podés tener un megaministro y no te sirve para nada. Te das cuenta de que estamos ante una cantidad de dudas, de incógnitas muy importantes, por lo que muchos creen fue un error, que no es haber cambiado la política monetaria en diciembre. ¿Cuál fue? Haberla implementado mal. No haber mirado todos los equilibrios que tenés que mirar cuando mirás la economía. Haber fragmentado mucho las decisiones. Bueno, hoy tenés una duda respecto de todo. Con un peronismo que también mira esto sin entender muy bien qué está pasando, pero que va a entender qué está pasando. Un peronismo mucho más agresivo. De hecho, en el Congreso el peronismo se va a poner mucho más agresivo. Y acá te quiero decir algo paradójico. Con un kirchnerismo inteligentísimo. ¿Por qué? Porque desaparecieron. ¿No viste que no están? Traemos una declaración de Cristina. Traemos una declaración de Agustín Rossi. Sí. Entonces, creo que, o por casualidad, o porque están esperando otra escena histórica, o porque se dieron cuenta de que apareciendo le prestaban un enorme servicio a Macri, claro, desaparecieron. Y hoy Macri es Macri versus Macri. Tampoco pueden defender mucho, ¿no? Desde el kirchnerismo, ¿tienen autoridad política o económica para...? Obviamente que no, pero ellos deben estar esperando, prendiéndole una vela a cada santo, para que el gobierno adopte la receta más ortodoxa, se produzca la recesión, claro, y digan, viste que Macri era un ajustador serial que te dejaba sin empleo. Claro. Estamos ante una encrucijada delicada, donde, como te decía, el gobierno se está, en este momento hay una reunión dentro de la Casa de Gobierno, debatiéndose para dónde encara, y con una duda que es
conceptual, hasta dónde tienen noción de lo que está pasando y cuál es el camino que van a tomar, y en segundo lugar, una duda respecto de la metodología. Es decir, de si este esquema de administración de las cosas, de toma de decisiones, sirve para esta crisis de la cual sale seguramente otro Cambiemos. ¿Vos crees que van a hacer eso o que pueden también tomar la posición de dejemos que decante solo, lo cual sería un tanto peligroso? Es que esto tiene una dinámica que no decanta solo. Por eso, si no lo esto frenás, tenés que emitir una señal de hacia dónde vas. Y es una señal delicada porque tu poder político está disminuido. O sea, ¿vos crees que Macri, digamos, tenés minoría en las dos cámaras? Está obligado a fijar una posición sobre esto. No me cabe la menor duda de que va a tener que dar una señal de cuál es su plan. Porque el escenario cambió. Digamos, lo que todo el mundo te decía no tiene que pasar, que es una crisis de financiamiento, pasó. Está pasando. Bueno, frente a esa posibilidad, que no era un cisne negro. Cisne negro es algo que no podés, de lo que nadie habla porque nadie puede conjeturar. No, era un escenario posible, está pasando. Entonces, uno lo que está esperando ahora es alguien del gobierno que con credibilidad diga, estoy registrando el fenómeno, entiendo lo que está pasando, entiendo las consecuencias de lo que está pasando y voy en esta dirección. Y les pido que me acompañen en este programa. Eso todavía no está y va a tener que estar en algún momento. La única que intuitivamente, paradójicamente, porque parece la que más lejos está de la cocina de estos temas, lo entiende brumosamente es Carrió cuando dice yo quiero llevar tranquilidad acá y da explicaciones. Las explicaciones no valen tanto, no es lo que importa, porque las explicaciones no fueron las mejores. Lo que digo es tener noción de que algo grave está pasando, de que algo serio está pasando. No sabemos si en la sala de máquinas tienen esa misma explicación. Pero el gobierno ha tenido una tendencia negacionista, ¿no?, frente a unas crisis anteriores. Es probable, pero es un gobierno que a la vez te dice nosotros vivimos de la verdad. De decir que la realidad es la realidad que es. Que las cosas hay que reconocerlas y explicarlas. Bueno, la realidad es que estuviste varios días vendiendo reservas, que el mercado no te cree, que el dólar no lo puede frenar y que la tasa de interés la pusiste en 33%, cuando en diciembre sometiste al presidente del Banco Central a una conferencia de prensa en la cual le anunciaban a él cuál iba a ser su nueva meta de inflación en público. Y por lo tanto cuál iba a ser la nueva tasa de interés. Me tenés que explicar qué pasó entre una cosa y otra. ¿Y qué papel puede jugar María Eugenia Vidal en todo esto? ¿Puede ella también poner a disposición su propio capital político o no? Mira, yo creo que la dueña del gradualismo, yo tengo una visión un poco peculiar del gradualismo como idea. Creo que es primero una opción de política económica, la que ya hablamos, digamos, que entiende que la receta ortodoxa amplía el problema que quiere eliminar, que es el déficit. Es además una salida al gradualismo a una indigencia política, que es que no tenés recursos políticos como si quisieras llevar adelante una receta ortodoxa, llevarla adelante. ¿Por qué? Porque no tenés mayoría en ninguna de las dos cámaras, porque para reducir costos fiscales y laborales necesitas la colaboración del peronismo, que es el que te tiene que votar esas reducciones en el Congreso, porque no tuviste una mega crisis, no tuviste una hiperinflación, no tuviste una hiperrecesión que te produzca una gran delegación de poder que te permita hacer lo que llamaba Menem cirugía mayor sin anestesia, y porque tenés 30% de pobres. Todas estas son las condiciones, las limitaciones que hace que si tuvieras una idea ortodoxa, que no tenés, no la puedas llevar a la práctica. Pero hay una tercera razón, me parece muy profunda, o menos evidente, por la cual este grupo político es gradualista. Y es que es un grupo político que aspira a la representación de los pobres. Aspira a dar una batalla en el conurbano. Entonces se cuida mucho de hacer una política que implique costos fiscales y por lo tanto sociales muy fuertes. El rostro de esa política, gradualista en el sentido estratégico de la palabra, digamos, el gradualismo como idea puesta al servicio de un proyecto de poder que pretende disputarle al peronismo la representación de los que menos tienen, es María Eugenia Vidal. No te olvides que en su momento, cuando estábamos en la campaña del 2017, creo que a comienzos del 2017, probablemente haya sido a comienzos del 2017,
casi seguro, mes de febrero, había una reunión donde estaban hablando de la suba del gas y del transporte en la Casa de Gobierno. Llegó Vidal y les dijo, chicos, me parece bárbaro que hablen de la suba del gas y del transporte, pero yo pierdo las elecciones en el conurbano. Y se eliminó la suba del gas, se redujo muchísimo y la del transporte se postergó. Ahora, y cuando Patricia Bullrich quería llevar la gendarmería al norte, sí, para sacar de los militares que había llevado Cristina, dicho sea de paso, puestos a custodiar la seguridad interna, un día llegó Vidal y dijo, mirá, los intendentes del conurbano que no quieren trabajar con la bonaerense, necesito que los gendarmes vuelvan al Gran Buenos Aires. Bueno, pero desarmás nuestra política contra perdemos las elecciones. La palabra de Vidal en nombre del conurbano es inapelable. Por lo tanto, en esto va a tener que tener una opinión importante Vidal. No sé si ya la ha tenido hoy, pero me parece que va a ser importante la opinión de Vidal. Y ahí habrá que ver cuáles son los insumos intelectuales de Vidal, con quienes habla de economía, para entender cuál es el plan B que ahora necesitas. Claro. Carlos, quizás yendo un poco más allá de lo que está pasando hoy, aunque es grave, me parece que acá hay un tema de fondo que es qué nos pasa o qué le pasa a los gobiernos en la Argentina también. Porque, haciendo un poco de historia breve, el kirchnerismo vino con funcionarios que algunos decían que eran hasta pueblerinos, del interior, a manejar el país. La crítica de la oposición en ese momento era gente que no está preparada. A Kicillof se lo criticó mucho porque decían que no estaba preparado, que le quedaba grande el cargo. Bueno, lo que ya sabemos. Viene este nuevo equipo, hombres de negocios, exitosos, que tienen contactos internacionales, que manejan las finanzas y la economía como ninguno, que es el mejor equipo de los últimos años. El propio presidente es un hombre de negocios. Y otra vez estamos así. Que ningún gobierno hemos probado varios signos. Dan la clave para terminar con la inflación, ni los hombres de negocios que estudiaron afuera, ni los que viven del interior con sus amigos de toda la vida. Yo creo que no tenés que menospreciar dos cosas. Con independencia de todo lo que le puede agregar el gobierno y Macri como líder de problema a la circunstancia. Cosas que ya hemos hablado recién en cuanto a su toma de decisiones, su concepción de la administración. Pero acá tenés dos datos que no podés olvidar. El primero es que vos hoy no podés hacer crecer la economía, no podés hacer funcionar este país sin inversión privada. Y la inversión privada requiere al final del camino que vos bajes costos fiscales y laborales. Después verás si los bajás, con qué velocidad los bajás, con qué estrategia, si es ortodoxa, heterodoxa, pero de eso no te podés liberar. El Estado como motor ya no lo podés utilizar, aunque seas estatista, porque pesa 43-44% del producto, es estatal. Ya llegó, si tenía algo para dar, ya dio todo para dar. O sea, necesitas la inversión privada, entronizar al inversor, y para eso tenés que crear condiciones que implican ir contra tradiciones muy importantes de desviaciones de la Argentina. El problema fiscal en la Argentina viene desde la colonia. Hay que leer los libros de Roberto Cortés Conde. Digamos, la Argentina tiene dificultades históricas para celebrar un pacto fiscal. Y el problema laboral, en un mundo donde está a la vista que el problema del trabajo es el gran motor de todos los procesos electorales en Occidente y es el que está dando lugar a recetas pésimas, equivocadas, aberrantes, nacionalismo, proteccionismo, xenofobia. Pero el problema del trabajo es un problemón hoy para la sociedad occidental por distintos factores. En la Argentina seguimos teniendo el molde de los años 40. Los sindicalistas no están dispuestos a negociar o a discutir una sola pauta. El peronismo no quiere revisar el problema del trabajo después del shock de desocupación que tuviste entre el 98 y el 2002. ¿Qué quiero decir? Que Macri y el gobierno de Macri se enfrentan con inercias históricas de gran dimensión para la reforma que tienen que hacer. Eso no hay que menospreciarlo. Digamos, yo puedo criticarles 20 cosas en cuanto a la toma de decisiones, la política monetaria, lo que hicieron con la concepción del poder, etcétera, en estos 2 años. Pero antes que eso tengo que reconocer que están frente a problemas muy complejos, con una dotación de poder que le ha dado la sociedad muy mezquina, muy pequeña. Es la primera vez que un presidente carece de mayoría en las 2 cámaras. Nunca había pasado en la historia. Es un presidente que nace de una elección
que gana en segunda vuelta. En la primera vuelta perdió. Que tiene un elenco de gobernadores peronistas enfrente que lo primero que hicieron durante estos 2 años es garantizarse el superávit fiscal ellos y el financiamiento de ellos para ahora empezar a ponerle el grifo al gobierno nacional. Con un sindicalismo con las características del que dijimos. Con sindicalistas importantísimos que están atendiendo a negocios que uno no termina de entender cuáles son, como Moyano con Oca, digamos. A ver, ¿qué quiero decir? Problemas de gran dimensión, con un ajuste general de la economía, porque nos hemos comido durante el kirchnerismo. Ese kirchnerismo que vino con ese equipo se comió las reservas, nos comimos las empresas, nos comimos las reservas monetarias. Digamos, el gran mérito de Kicillof fue estirar la arruga todo lo posible para que en todo caso los problemas los tenga otro. Y una dotación de recursos políticos muy pequeña, muy frágil. Entonces, frente a esto estás condenado a una política gradualista. ¿Qué quiere decir gradualista? De las muchas cosas que estamos hablando en esta conversación. Primero, culturales. Primero, que atendés a muchos objetivos al mismo tiempo, algunos contradictorios entre otros. Eso es el gradualismo. Es que tenés que derrotar a la inflación sin renunciar al crecimiento. Vamos a decir algo brutal. Si yo hoy me pongo en la cabeza de un banquero ortodoxo que quiere defender las posiciones que tiene la Argentina, ¿qué me va a pedir? Una recesión. Menos de eso no quiero. Para que te crea tenés que llevarme a una recesión. Bueno, no te puedo llevar a una recesión. Porque no tengo las condiciones sociales para hacerlo, no tengo las condiciones políticas para hacerlo, no quiero. Este es el problema de Macri hoy. La receta gradualista es esa, que necesito convencerte de que bajo la inflación sin resignar el crecimiento. Ahora, como no tengo financiamiento, bueno, te tengo que pedir más tiempo para bajar la inflación. Te tengo que hacer más gradualismo. Segundo, como tengo esta dificultad de que no puedo dejar a nadie del todo contento y no quiero dejar a nadie del todo triste, porque tengo que cumplir varios objetivos al mismo tiempo. Tengo que bajar el déficit sin sacrificar el crecimiento, disminuir la inflación, sin sacrificar salario real, digamos. La sensación que doy, y esto es esencial al gradualismo, es su costo, es de enorme fragilidad. Porque no estoy anclando una variable. No dejo contento del todo a nadie. Bueno, esa fragilidad, si le agrego un poco de mala praxis, es lo que empieza a ver el mercado como algo, no, yo no les creo ya, porque ya tenía una fragilidad congénita y ahora veo que cuando hace frío salen a revolcarse en la nieve sin ponerse un suéter y no, me voy. Esto es lo que está pasando en este momento. ¿Vos crees que en última instancia y en su soledad Macri se preguntará a sí mismo, bueno, si quiere seguir viviendo en la Argentina, como expresidente cuando deje su cargo, cuando sea, quiero que caminar por la calle y que un trabajador, en todo caso que me insulte un banquero, un trabajador? O sea, ¿cómo vive un hombre que fue presidente que sigue viviendo en el país? ¿Cómo quiero dejar yo? O sea, siendo una persona que hizo todo lo posible por lo más popular o confirmando esa profecía de que gobierna para los ricos. Yo creo que a ver, me parece que él tiene, que no es libre frente a esa opción. No puede decidir. Es como que a mí me preguntes, ¿vos escribís lo que querés en el diario? No, la verdad que no. Pero no porque alguien me está diciendo lo que tengo que escribir. Porque hay una agenda, porque hay temas que preocupan y otros que no. No es que vengo de mi casa con la poesía que pensé a la mañana cuando me levantaba y la escribo en el diario. Por eso no lo va a leer nadie. Digamos, la política es una opción entre dificultades. Por eso digo, la política es lo que pensás más el esquema de poder que te permite llevarlo adelante. Entonces, en un país con 30% de pobreza, y que nos caiga la ficha de que esta no es la Argentina de Marcelo T. de Alvear, del año 25. Este es un país, Juan, 3 estrellas. Es un país con enormes problemas que desde el año, vamos a poner un año, desde mediados de la década del 70, viene excluyendo gente de los beneficios de la economía. Entonces Macri está, me parece que aunque quisiera, supongamos que fuera el de la caricatura, sí, el Macri que quiere, como decía hoy un diario, me parece que equivocadamente, cumplir con los que compraron las Levax, gobernar para los ricos. En este esquema de poder, con esta ecuación social y esos recursos políticos que tiene, no puede.
Tal vez alguien lo quiere convencer de eso y van por un camino que lo que va a hacer es, más temprano que tarde, licuar el poder que tiene. Esta es mi hipótesis de lo que puede pasar si dicen, no, acá vamos a dar la satisfacción al mercado, entre comillas, y vamos por una receta ultraortodoxa de más ajuste. Me parece que eso le generaría un problema de ecuación social y un problema muy severo con el peronismo. ¿Te puedes quedar Que un rato dentro más? de una semana va a ser otro peronismo. ¿Te puedes quedar un rato más? Sí, cómo no. Sumamos a José del Río, ¿eh? Sí, claro. Hacemos un corte. Seguimos con Carlos Pañi y José del Río. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bien, gracias. Ayer a esta hora muchos decían, bueno, ya está 22, ahí se va a quedar. Hoy llegamos a un 23 y pico, cerró el 23 y ya la pregunta sobre mañana. ¿Vos tenés el dato de mañana o no? No, el tema no. te diría que es que diciembre llegó en mayo. Digo, hasta ayer, si me preguntabas las proyecciones, hay 37 consultoras que analizan y dicen, Sí. ¿a cuánto va a estar el dólar en diciembre? Ayer decían 23 pesos. Todas las consultoras fallaron hasta ahora con la fotografía del pronóstico y ahora empiezan a recalcular, ¿viste? Como ocurre con esto, un día vamos a tener que decir quién chequea a las consultoras. Sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? La verdad es que pasó de todo. Se cayó el mundo con la modificación de las tasas de Donald Trump, con el costo. Cuando Estados Unidos modifica la tasa de referencia, que la llevó a 3%, eso generó una devaluación en cascada. Ese es el factor exógeno. El factor local tiene que ver con la cultura también. Digo, hubo un día, el día D, que Federico Sturzenegger dijo, voy a hacer título, ¿no? Hago la mayor venta de dólares en los últimos 15 años. Hago los 1.500 millones de dólares que podrías haberlos hecho en 3 días consecutivos sin ser la mayor venta en 15 años. Y cuando a la gente le decís la mayor en, inmediatamente te dicen, bueno, el que apostó al dólar en este país nunca perdió, amigo. Lo decía la política, Carlos, vos me corregirás, pero siempre en términos económicos. A largo plazo, sí. A largo plazo, el dólar o la propiedad es el esquema conservador más importante. Y hoy la foto fue de gestos aductos, la foto fue de una cuestión de intervención con otros 400 millones de dólares. Y cuando hablas de reservas, cuando vuelve a estar en escena el dólar, entra el factor psicológico que no es el que se analiza desde la macroeconomía, sino puntualmente de cómo pensamos. ¿Hay formación económica y poca formación política en el equipo? No, a ver, aquí en lo que decía José, me parece que hay que apuntar 2 temas. El primero, dentro del propio gobierno, nosotros sabemos que desde más o menos mayo del año pasado hay una disputa entre un sector del gobierno que mira como objetivo principal el crecimiento, porque dice todo lo que ofrecemos es en términos reales, digamos, menos inflación, menos déficit, menos endeudamiento, menos impuestos en relación con el producto. Si no crece el producto, se acabó el relato. Esto que en general el mito, y creo que es mito, lo relaciona solo con Mario Quintana, es la posición de un sector importante del gobierno, que es el que termina diciéndole a Sturzenegger, cambiame la política monetaria en diciembre. Dentro de este sector están los que están mirando a Sturzenegger y dice, ahora cometió otro error. ¿Por qué? Por lo que dice José. José, ¿qué dice? Hay una suba de la tasa de interés en Estados Unidos que hace que todos los tenedores de portafolios con activos latinoamericanos, subrayo latinoamericanos, vamos a ir a buscar el dólar. Yo tengo papeles colombianos, tengo títulos brasileños y veo que el señor Sturzenegger está garantizándome un dólar a determinado nivel que no se mueve. Vendo mi título colombiano, me compro una LEVAC y le vendo en el mercado y me hago de los dólares baratos que vende Sturzenegger. Entonces esto aumentó el problema, por eso es el primer pura. reproche es que Sturzenegger financió la salida hacia los bonos del Tesoro. Primer error. Segundo, una vez que hiciste esto, subiste la tasa. ¿Qué es lo que me dijiste en diciembre que no ibas a hacer? Lo hiciste porque me querías decir al final, ¿viste que había que subirla? Me parece muy retorcido, no creo. Pero hoy me subiste la tasa. Y el mercado no te creyó. O sea que vendiste reservas, subiste la tasa y te siguen llevando puesto. Bueno, ahí empezó el problema, ahí cambió de naturaleza el problema. Vos decís, ¿hay gente capacitada para ver esto? Yo creo que sí, que en el gobierno hay gente capacitada. No son los CEOs.
Esto de porque son empresarios. Este gobierno tiene un activo y un pasivo en este sentido. El hecho de que son empresarios, multimillonarios y pagan un costo por eso, son insensibles. Son ajustadores seriales. Tienen también un activo, ¿no? Como son empresarios, millonarios, vienen a manejar empresas seguro saben lo que hay que hacer. Si no lo hacen es porque no lo pueden hacer. Hay un problema adicional. Un empresario, un señor que manejaba una petrolera, o que manejaba un fondo de inversión, o que manejaba una empresa de consumo, o que manejaba una fábrica, una empresa de venta de autos, cualquiera de ellos. O una farmacia. O una cadena de farmacias. ¿Entiende los equilibrios generales que implica manejar el Estado? Que implica manejar la política? Que es una ciencia misteriosa donde combinás 40 variables, no necesariamente. ¿Podés prescindir de un macroeconomista que esté mirando todo el cuadro? ¿Podés fragmentar las decisiones económicas? Te doy un ejemplo, yo lo vi cuando fueron a España. Se sentaban frente a De Guindos, el ministro de Economía de Rajoy, y eran 4 contra 1. ¿Por qué? Porque para una decisión de Guindos tenías que pasar por 4 ministros argentinos. En Estados Unidos, cuando fueron a ver al secretario de Comercio, lo mismo. Si ¿te conviene tener tan fragmentadas las decisiones? ¿Es correcto no tener un ministro de Economía? Macri te va a decir sí, porque tuvimos ministros... Es verdad, tuvimos ministros de Economía que fueron un fracaso y otros no lo fueron. Pero hoy el fusible es Macri. Totalmente. Hoy la palabra que yo estoy esperando es la de Macri. Entonces, me da la impresión de que hubo cierta liviandad hasta ahora. ¿Por qué? Porque las cosas andaban bien y el mundo te prestaba dinero. Los Kirchner tuvieron la soja, ellos tuvieron una gran capacidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque Cristina te dejó poca deuda y te regalaban la plata. Eso cambió. Entonces ahora me parece que todo esto yo esperaría que por lo menos lo revisen, aunque no lo cambien, pero que estén dispuestos a pensarlos y no que se encierren más en sus propios dogmas, que es una tendencia que todos los seres humanos tenemos cuando tenemos miedo. El miedo hace que volvamos a la caja de herramientas más primitiva. ¿Es casual la reaparición por momentos de Pratgay en todo esto? A ver, hay varios heridos de guerra en el camino y digo... Alfonso Pratgay, cuando ve lo de Monzó, tuitea irónicamente una foto, esto ocurrió hace menos de 48 horas, que tuitea esa foto donde él hablaba del poder de elegir, del poder de tomar opciones. Y a ver, cuando uno pregunta hoy a exfuncionarios del gobierno, Alfonso Pratgay se muestra preocupado por la situación. Off the record, los que están cerca de él lo que te dicen es que no se dejan ayudar, es la frase que se le escucha más cerca. Otros ex gobiernos, como puede ser un Carlos Melconian, que es amigo del presidente de la Nación, pero con el premio menor que le dieron en su momento, que era un banco, que después salió del banco y tal, también digo, es conocido que en todas sus charlas y demás, él habla de una situación. ¿Es viable lo que piden políticamente? Digo, ¿es viable un ajuste? Son dos mundos, digo, Melconian y Pratgay piensan muy distinto en materia económica. Pero digo, lo que sí coinciden es que no están de acuerdo en cómo se están tomando las decisiones macroeconómicas. Y también tenés otra cuestión, que es, hoy cuando buscás explicarle a la gente qué fue lo que pasó, explicarles quién es el culpable de esto, por qué tienen que estar tranquilos, nadie salió a la cancha. Digo, no tenés un vocero económico hoy que lo hayan expuesto a decir, bueno, esta solución termina... Lo tuviste a Marcos Peña. Pero Marcos Peña es una explicación política en un escenario en el cual estamos hablando de una cuestión técnica / económica. Digo, ¿hay motivos racionales con las reservas que tiene el país para preocuparse? ¿Hay? No. ¿Hay motivos racionales para decir que en la Argentina no va a tener posibilidad de endeudarse para enfrentar el 80% de la deuda que tiene que contraer el país este año? Ya está, digo, ya está comprometida, ya se tomaron las decisiones. ¿Es peligroso lo que pasa en Estados Unidos con la modificación de la tasa? Sí, porque encarece el dinero y porque el proyecto económico tiene que ver con el gradualismo. Pero esto que vos explicás, el gobierno no lo hace. Por eso vos te digo, estás dando razones para que tranquilizan, digamos, todos datos concretos, decir, bueno, este año está la deuda tomada, pero no, el gobierno no comunica esto. Es que no hay, manera. Digamos, con esto que decía Carlos recién, el superministro de Economía es el presidente de la Nación. Y no puedes exponer a la última carta, la carta más arriba que tiene el organigrama hoy, que es el Poder Ejecutivo, a dar una explicación que es técnica. El titular del Banco Central lo que dijo es, yo solo voy a hablar a través del blog del Banco Central o en una conferencia forzada como fue cuando le corrieron el arco con las metas.
Claramente no fue el vocero, fue en su momento esa foto de la que habló todo el mundo, que era cuando la política supuestamente le ganó a la técnica. En este caso lo que hace falta es una visión cohesionada donde un vocero económico, el que se elija, pero como dice Carlos, tenés 4-1, ¿quién es? El de Finanzas, que es responsable por la emisión de la deuda. Es el de Hacienda, es Nicolás Duhovne, que está con el objetivo de cuidar el déficit fiscal y la verdad que lo están cumpliendo. Es Aranguren, que tiene que ver con las tarifas, pero vos decís las tarifas, ¿por qué? ¿Quién es? Lopetegui y Quintana, que el común de la gente no sabe quiénes son, técnicamente a qué se dedican. Es cierto, son hiperpoderosos, tienen su esquema McKinsey, que es una consultora de la cual trabajaban, donde hay un tablero de control, donde podés ver cada uno de los departamentos, cómo gastan, quién gasta. Pero digo, ¿quién es la cara de la economía hoy? ¿Cuál de ellos? Francisco Cabrera, que está con el tema del acero. Si no tenés urgente a alguien que explique, que dé la situación, que dé tranquilidad, y tiene que ser una cara económica, porque digo, cada vez que la política habló de economía, se peleaban y bueno, eso lo sabés explicar mejor. Pero vos, Carlos, Macri no va a ser entonces el que tome esta el problema, brasa hay caliente. varios problemas en lo que está planteando José. Yo lo estaba escuchando con mucha atención. Primero, de todos los que nombró, me gustaría saber la opinión de cada uno de ellos respecto de lo que está pasando en el Banco Central, a ver si coinciden, empezando por Caputo. Siguiendo por un personaje que no hemos nombrado, que sería importante mencionarlo ahora, porque Macri puede hablar con él y hacerse una idea también, que es González Fraga. Es cierto. Claro. Que no sé si está tan cerca de Sturzenegger o está más cerca de su exalumno Pratgay. Claramente más cerca de Pratgay. Bueno, entonces quiere decir que no sabemos si dentro del gobierno hay un consenso respecto de cuál debe ser la estrategia. Yo creo que no lo hay, si incluyo a Sturzenegger. Segundo, cambiaste la política monetaria y mantuviste un presidente del Banco Central que obviamente no cree en lo que estaba haciendo. Y eso te lo dicen los que lo escucharon en Washington hace 15 días en la reunión del fondo. Decía una cosa, pero el lenguaje corporal decía otra. Había jurado en la Biblia de la no intervención en el mercado. Interviene. Había prometido que la única forma de resolver el problema de la inflación era subir las tasas y que eso, se lo escuché yo, daba inmediatamente un boom de crecimiento. No se produjo. Lo obligaron a bajar las tasas, las bajó. Hay un momento en que perdés la confianza, claro, si ejecutás una música en la que no crees. Ahora, tenés toda la otra gama de funcionarios que no sabemos qué opinan. Y muy probablemente muchos de ellos estén opinando críticamente. Después tenés otro problema más. José dice un vocero. ¿A quién le da poder Macri como para ser el vocero? En esto Marcos Peña no. Porque es muy técnico. Es el vocero político. Es el vocero político, digo, claro. Cuando tenés que explicar, digamos, si la repregunta es, bueno, ¿cuántas son las reservas de libre disponibilidad? No tiene por qué saberlo, porque digo, está en la macroestructura, claro, pero para eso tenés otro tipo de funcionarios. El inversor o el banquero que está por tomar una decisión y quiere saber hacia dónde va, no sé si con Marcos Peña le alcanza. Y otro no le ponen. ¿Y no es un momento para Macri? Hoy yo he escuchado gente en los bancos que te dicen, sí, si Macri habla y da una explicación y dice, inclusive políticamente, qué va a hacer con el tema central de su gobierno en estos años, que es la inflación, que ya no va a ser la que nos prometieron, porque José hablaba del pronóstico de la cotización del dólar a fin de año. Decime cuál es el pronóstico de la inflación ahora. Digamos, seguro no va a ser el 15 ni el 20. No, y esto le pone... Entonces, eso es una explicación que me la tiene que dar Macri, entre otras cosas, porque Macri dijo es un tema mío, sí, es un tema personal mío, no es siquiera un tema de la sociedad. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Que esta es una crisis importante que obliga a que el gobierno revise toda su política, revise su forma de comunicar este tipo de problemas y sobre todo no haga negacionismo. No me diga, no, acá no está pasando nada. Que hoy dicen eso en Hacienda, digamos. Si vos llamás hoy a uno de los ministerios, lo que te dicen es, esto es una tormenta temporal, se minimiza el tema, se dice todo lo que te conté desde el punto de vista de la justificación más técnica, pero no lo explican para que la gente entienda. Claro, claro. Y esto lo que te genera es, digo, mañana título de todos los diarios es el dólar, se vendieron 400 millones, hubo una devaluación de más del 13%, ayer, digamos, por el día de hoy, del 6%, cuál es el techo de la venta de reservas. Digo, todos temas que son una especie de escalada. Digo, si no sale de agenda, el inversor minoritario que antes te decía, y yo renuevo el plazo fijo, dice, che, mejor compro algo de dólares. Y también está la otra parte que es la definitoria que tiene que ver con lo que dice Carlos también,
En mayo es el punto de inflexión para la inflación. Era el mes, digamos, donde se empezaba a dar vuelta al ciclo. Terminaba el efecto tarifas y es cuando el ciclo económico te muestra que empiezan los precios a presionar menos. Con un esquema de evaluación como el que tenemos y una historia como la que tenemos, porque en la Argentina te remarcan, no solo el que tiene insumos importados, te remarca que puede tener algún insumo alguna vez importado. Entonces, el círculo y el ciclo de esto también complica más. Mayo era el punto de inflexión por parte del Ministerio de Hacienda para empezar a bajar el ciclo inflacionario. Hay que ver el efecto de la devaluación, cómo te pega concretamente en la economía real, y eso es ahora en el calendario. Muy bien. Te das cuenta que esta agenda de problemas, este inventario de preguntas que acaba de formular José, requieren una explicación autorizada. Hoy, por lo que sé, en la reunión de la mañana, es cierto que es una reunión grande, nadie va a decir nada importante en una reunión de 20 personas, pero pasaron de no pasa nada, vamos para adelante, el futuro es nuestro, a nadie nos entiende. Bien. Cuando nadie te entiende, el problema hay una gran conspiración populista que hace que no nos dejen seguir adelante porque el peronismo y las tarifas, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna de las dos cosas hoy sirve. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias a vos, Juan. Es bueno tenerlos juntos, pero bueno, también verlos juntos muy seguido, no sé si está bueno porque están acá, porque la situación está complicada. No. Podemos venir a ver buenas noticias también. Buenas noticias vengan cuando quieran, pero hacemos un numerito cómico bastante simpático. Muy bien el número. No sabés nuestras artes. Otras gracias. Claro. Podemos venir por buenas noticias también. Por favor. Sí, cuando quieras. Un placer, gracias a los dos.